queriendo que lo haya, podría pensar en alguno, pero creo que lamentablemente no hay. Quizás es positivo, pero yo lo veo como lamentable, porque ha sido como la historia de la música también, la música chilena, del arte chileno, no por una cuestión nacionalista, sino porque yo creo que el arte como experiencia sensible podría connotar algunas cuestiones de la vida particular, ¿cierto?, de cada persona, y eso podría entonces reflejar un modo de vivir particular, pero no sucede. O sea, una obra de aquí se confunde con una obra de allá fácilmente. Y eso nos pasa en todo el arte. O sea, bueno, la música pasa creo que en el arte del sonido también. No sé si está tan negativo, pero veo eso. O sea, el problema que veo lo veo ahí, en ese punto que te Sin pensar como desde ellos tienen y nosotros no, me parece que lo que nosotros hemos logrado en Latinoamérica es, no sé, como que como desde esa, con la necesidad de producir y de mirarnos también, creo que hemos podido como plantearnos desde un lugar, desde cómo hacer arte acá en Latinoamérica. Y creo que en eso han aparecido propuestas muy interesantes que no son solo de arte sonoro, pero que sí se posicionan también críticamente desde acá. Y eso es interesante, como que teniendo esa postura y esa mirada también da cuenta de una diferencia. Yo creo que estamos viviendo un siglo de oro, una época de oro en general de la música experimental, del arte sonoro. Obviamente que está acusado por la precariedad. Me imagino yo, por lo menos lo que yo conozco, que en el mundo anglosajón, mundo europeo, claro, los amigos deben tener todos los recursos del mundo para poder armar algo. Me imagino yo que hay una fundación suiza, la otra vez investigada, hay una fundación suiza que tiene muchas lucas y te puede financiar el año entero si tú querés de residencia. Hay una oferta de residencias por Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa, increíble, donde te pagan casi todo. Creo que a diferencia de América Latina, en Europa, sobre todo en Berlín, yo te podría hablar de Berlín, de Barcelona, de Madrid, que son los lugares que conozco un poco más. Me parece que aquí todavía está esa suerte de nicho, ¿no? Hay muchos nichos en los que el artista sonoro tiende más a trabajar con el sonido como una materia complementaria de una obra o como parte de un proceso. Y por otro lado el compositor pues trabaja más con la noción de música, ¿no? Y en Europa pues sí veo que hay más personajes que están más o menos confluyendo entre ambos territorios. Yo creo que la diferencia entre América Latina y Europa podría ser un poco eso, ¿no? O sea, aquí está un poco más, ahí está, no dividido, pero está como más separada, digamos, la vertiente del arte sonoro con la música que en Europa. En Europa pues, siento que hay más puntos de encuentro, más cruces entre lo que es el arte sonoro como tal y las formas de cómo se produce y quién produce también. O sea, hay más diversidad. A pesar de que existe esto otro también, ¿eh? O sea, hay gente que hace solo arte sonoro también. O sea, hay una corriente súper fuerte en Europa también, pero creo que hay como más esta suerte de cruces y flexibilidad. Creo que esa sería una de las distinciones. América Latina y Europa, a mi parecer.
o algo que quizás nos diferencia respecto de las prácticas del norte, es que no sé bien si será la contingencia o la necesidad, digamos, pero yo siento que aquí las prácticas están más vinculadas con lo social. No estoy diciendo que el arte sonoro sea algo, una práctica sea de arte relacional propiamente tal, pero sí hay más interés en eso, o por lo menos yo lo veo así. Y por lo general en el norte, el arte sonoro es más frío en ese sentido, es más técnico, más higiénico, más de la física del sonido, más del fenómeno sonoro, físico, mecánico, etc. Más estético también en ese sentido. Pero claro, aquí tiene como que se carga de un contenido que a mí me parece bastante interesante y que en general en el norte es más difícil de ver. Por supuesto, y todo esto son generalizaciones, pero me parece que en términos generales como que funciona un poco así. Creo que está esto de la búsqueda de lo local, de revisar lo propio. eh, si bien Estados Unidos también es un país colonia, o fue un país colonia, creo que tienden menos a hacer esas revisiones. No sé muy bien por qué razón en particular, pero creo que nosotros tendemos a releernos todo el tiempo. Estamos tratando de buscar algo, yo creo, a través del arte, que todavía no sabemos, yo creo, muy bien qué es, pero creo sí que tiene que ver con lo identitario, que es algo que tenemos, por lo menos en Chile, siento que está como perdido de alguna manera, o sea, estamos buscando la identidad todavía. No sé si la tuvimos y se perdió, o como chilenos, digo, o nunca ha estado tan presente, entonces creo que el ejercicio ese de buscar es súper importante y creo que se nota mucho. Pensaría primero como en las escalas, como que creo que el arte sonoro en Chile tiende a ser más mínimo, como en escala, un poco como apelando a lo mismo de los recursos. Como que en verdad aquí no tenéis presupuesto para comprar 1000 motores. O sea, no sé, por ejemplo, viendo a Simon. Tenéis para 10. Como que hay una cuestión como de escala ya es importante. Pero no sé. Creo que... Ya, obviamente la diferencia es que todo ese en Chile llegó relativamente más tarde que en Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Ese, por un lado, el arte sonoro en Europa ya se desarrolló cuando el tema ya el término todavía no existía, digamos, pero sí había medios técnicos para hacer eso, como con los futuristas ya al principio del siglo XX, pero fuertemente, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, con Fluxus, ¿no? Y después. En ese tiempo, eso obviamente en la América Latina prácticamente no existía. El arte sonoro empezó cuando después de la dictadura algunos artistas, o ya todavía al final de la dictadura, tenían una estadía en Europa y aprendieron de eso, ¿no? Y trajeron su método de trabajo porque ya habían algunos elementos que se pueden aprovechar, que no existen aquí, pero se puede conseguir. ¿Por qué tengo que dejar de ocupar esto si todavía le puedo sacar? Nosotros tenemos mucho eso. Yo creo que hay una identidad que tiene que ver con lo más precario y hacer circuitos, pero yo creo que el hágalo usted mismo en nuestra identidad latinoamericana siempre ha sido. Lo hechizo es totalmente que surge de una necesidad real.
Entonces, por eso que siento que lo tenemos es como una información histórica que, que, que buscamos, le buscamos la quinta pata al gato, ¿cachai? Pero yo creo que lo low-tech nosotros no lo ocupamos por una moda, que sí se ocupa acá y en todos lados está se ocupa mucho el arte más precario, como de trabajar con desechos, eso en todos lados. Pero yo creo que lo de nosotros viene más de una identidad, como siento que va por el lado de la desobediencia. Nada, po. Aquí hay un excelente nivel cuando vienen los locos de afuera que han sorprendido de lo que ocurre acá. Yo creo que Chile tiene una particularidad muy, muy bella que toda la gente que trabaja acá, como es tan difícil trabajar, es tan difícil sacar adelante cada proyecto que uno tiene, lo hace con tanta como pasión, ideales, como con ganas, con súper esfuerzo, sacando todo adelante, que eso de alguna forma se refleja en lo que ocurre acá, en este lado del mundo. Creo que tenemos una súper particularidad en ese sentido. Creo que una de las bellas particularidades que tenemos, porque tenemos muchas malas también. Pero creo que esa es una muy buena. Así, como de alguna forma, teniendo vivir tan lejos, tener tan poco, bueno, ahora ya, nada es lejos en el mundo. No, pero así como espacialmente, en territorio, igual estamos al final del mundo. Todos piensan allá que nosotros somos como ya los tobillos de la humanidad, de la Tierra. La free improvisación europea nace en los años 60 y viene entre el jazz y la música clásica y contemporánea europea, ¿no? Los primeros grupos. Entonces tiene una tradición mucho más grande, mucho más extensa en el tiempo que lo que es acá. Acá tiene sido los 2000 y tanto por ahí, ¿no? Porque anterior, bueno, yo tampoco estuve acá, pero de lo que yo supe, de las cosas que me llegaron, no había muchos, esta cosa muy más abierta de experimentación sonora y bueno, a lo que voy yo es que es una cuestión de tradición. Entonces ahora recién, fíjate, desde que yo llevo el 2007 acá, al principio siempre, como todas las cosas, cuando llegan, tienen que tomar. O sea, nada nace de la nada, ¿no? Entonces, de una u otra forma tienen que tomar lo que viene de otros lados. Y yo veo que recién ahora está tomando un carácter absoluta, más bien una identidad propia. Sí, yo creo que sobre todo hay una dimensión económica que define las prácticas, o sea, la práctica en todos los niveles del arte en Latinoamérica es más precaria y es más joven también, como, o sea, tenemos una herencia menos, o sea, podríamos decir que tenemos una herencia, uno conectara con los pueblos originarios y todo lo que arrasó la colonización, uno quizás podríamos construirla de otra manera esta línea histórica, pero como en el campo de la cultura seguimos estando colonizados súper fuertemente por ideales y modos europeos y norteamericanos. Por eso digo que somos también jóvenes en el sentido de que tenemos poca historia en comparación a otros. Pero sí, yo creo que sin duda hay una dimensión que tiene que ver, por un lado, con esa creatividad material, que también yo lo veo mucho reflejado en ciertas como estratos populares en donde la precariedad se transforma en una especie de no tener miedo a ciertas cosas. Entonces,
no tenemos miedo, por ejemplo, a la tecnología en muchos sentidos porque estamos acostumbrados como a arreglarla, por ejemplo. Entonces, fácilmente mucha gente que hoy en día en el arte sonoro me he dado cuenta que trabaja mucho interviniendo objetos que ya existen, por ejemplo, los que hace circuit bending o alteran, o hardware hacking, que es como alterar los circuitos. Ese tipo de cosas es una herencia totalmente común a no tener las herramientas ideales y ingeniártelas, viendo de qué manera puedes resolver lo que tú quieres hacer con lo que